En el camino de Emaús, Jesús se revela a sus discípulos para decirles que todo lo que había acontecido, todo lo que había pasado, era en cumplimiento a lo que estaba escrito de él en los profetas, en Moisés y en los salmos. De esta manera podemos notar que los salmos también hablan de Jesús. A esto se conoce como cristología. Y según la Real Academia Española, veremos cómo los salmos nos muestran, nos dan evidencia de Jesús, de su obra, su vida y también, por supuesto, de su ministerio aquí en la tierra. Acompáñanos de esta manera a la lección número 9, que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lección número 9 de la palabra de Dios en este trimestre. De esta manera queremos empezar sin más estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos sean ustedes a la lección número 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lección número 9 de este trimestre, titulado Los Salmos. Estamos felices de ser alumnos en este programa y también maestros a la vez, acompañados de nuestros amigos y pastores. Pastor Enrique Cárdenas, bienvenido una vez más, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Y también estamos felices de contar con la presencia de nuestro amigo y pastor Henry Flores. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Heisen. Siempre es una bendición para nosotros estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo se presenta la persona de Cristo, Jesús, en el libro de los Salmos? Es la pregunta que responderemos a lo largo de este estudio y lo hemos respondido durante esta semana de lección. Esto es conocido como cristología. Cristología es una rama de la teología sistemática para los que gustan estudiar y tiene que ver con estudiar a la persona de Cristo, ¿no? Y vamos a conversar un poco acerca de esto. De esta manera queremos estudiar la lección de escuela sabática explorando el texto. ¿Cómo se presenta la persona de Jesús en el libro de los Salmos? Y para esto vamos a responder en tres partes. Vamos a dividir la lección en tres partes. La primera parte veremos Cristo en los Salmos, es una pregunta. En segundo lugar veremos cómo se presenta Jesús en los Salmos. Y en tercer lugar veremos cuál es la obra de Jesús en los Salmos. Empezamos con la primera pregunta, pastor. Siendo que la Biblia, en realidad dice Juan capítulo 5, versículo 39, ¿verdad? Que Jesús dijo que las Escrituras, que toda la Biblia da testimonio de Cristo. Quiere decir que los salmos, como son parte de la Biblia, también dan testimonio de Jesús. Así es, y en el libro de Lucas 24:44, en Camino de Emaús, vemos que Jesús mismo hace referencia de que su ministerio estaba claramente mostrado no solo en los profetas y Moisés, sino también en los salmos. Y en el libro de los salmos vemos no solamente la divinidad de Cristo, no solamente su reino mesiánico, tanto en su primera como en su segunda venida, sino también otros datos interesantes de su ministerio, como su traición, por ejemplo. En el libro de Salmos encontramos cómo el que iba a traicionarlo estaba profetizado. Vemos su sufrimiento, vemos su muerte aún en la cruz. O sea, en el libro de Salmos encontramos prácticamente todo el contenido del ministerio de Cristo. Y aquí voy a hacer una pregunta un poco difícil,
Si no la saben, la dejamos para otro programa. No sé, pastor. Ya era hora, pastor. No, sí, muy fáciles las preguntas. Los escritores de los salmos, cuando escribieron, valga la redundancia, ¿no?, esos salmos lindos, esas oraciones, esos cánticos, tenían conocimiento de que se estaban refiriendo a Jesús, el Cristo, el Mesías, o los profetas del Nuevo Testamento ya aplicaron a Jesús. Pastor Heisen, es una pregunta muy relevante, porque muchas veces los profetas escribían según la revelación de Dios en su contexto, pero no tenían idea del alcance final y escatológico de sus palabras. Muchas veces ellos escribían teniendo en mente un contexto local, pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, una primera aplicación, pero cuando vemos en el contexto del Nuevo Testamento, Pedro, el mismo Jesús, hacen un uso escatológico, un uso para el tiempo de ellos y para el tiempo del fin, inclusive, de las palabras dichas por los profetas en el Antiguo Testamento. Es decir, o sea, no siempre, pero hay veces que evidentemente sí, como el caso de Daniel, por ejemplo, ¿no? Ahora, Pastor Henry, cuando nosotros hablamos de cristología, ¿quién fue tu profesor de cristología? El recordado pastor Víctor Choroco, ¿no? Tremendo maestro. Y básicamente, ¿qué es lo que se estudiaba en ese curso? Bueno, cristología, pastor, como su nombre mismo lo dice, ¿no?, el estudio de Jesús. En resumen, toda la Biblia te va a presentar a Cristo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis te presenta a Jesús, su ministerio y también su redención. Correcto. Entonces quiere decir que en esta primera pregunta o esta primera parte del estudio del Explora, hay evidencia suficiente de que los salmos presentan también a Jesús. Así es, ¿verdad? Así es, pastor. Es un tratado conciso de cristología. Hay muchos de los pasajes, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, el sacerdocio de Cristo, está en el libro de los Salmos. Así que vamos a deleitarnos en descubrirlo. Amén. Muy bien, entonces con ese contexto, con ese panorama general de la lección, vamos a la segunda parte de la lección, que tiene que ver con cómo se presenta Jesús en los Salmos, la persona de Cristo Jesús en los Salmos. Y el día domingo nosotros vimos, por ejemplo, en el Salmos 23, y se presenta a Jesús como ¿qué, Pastor Henry? ¿Cuál es la imagen que predomina en todo eso? Creo que es muy conocido, ¿no? El Salmo capítulo 23 se va a mostrar como nuestro pastor. Pero es un pastor cercano, que es capaz de dar la vida por las ovejitas, ¿no? Entonces habla justamente acerca de ello. Del pastor divino. Pastor, ¿qué es lo que más o menos nos dice ya en la aplicación del texto de los Salmos en el Nuevo Testamento? En el libro de Juan, cuando leemos el buen pastor, El capítulo, en realidad es una explicación, 10 de Juan, el capítulo 10 de Juan y todos los versículos, ¿no?, del 1 al 30, habla del mismo cuidado abnegado, amoroso, de ese Salmo 23 aplicado en Jesucristo. Porque el Salmo 23, pastor, a veces no hablamos de esto y nos gusta muy bonito el Salmo y lo repetimos de memoria, pero es una aplicación teológica del ministerio de Cristo. El Señor es mi pastor. Está hablando del cuidado que Jesús tuvo no solo con sus discípulos, sino que tiene también con nosotros, ¿no? Él es el buen pastor, el pastor divino y el pastor abnegado que cuida de su rebaño. Entonces podríamos decir que Jesús se presenta en los Salmos como el buen pastor. Como el buen pastor. El buen pastor. Y Jesús mismo confirmó esa declaración o esa descripción en su ministerio. Así es. Porque, pastor, cuando hablamos de justamente el término teológico, parecería muy teológico, pero es tan sencillo, ¿no? Es tratar de responder quién es Cristo, la naturaleza de su ministerio. Esa es la cristología. Y cuando leemos los Salmos lo encontramos de una manera muy clara, ¿no? Porque nosotros vemos desde la óptica, teniendo como una ventaja, es como si hubiéramos visto una película ya 2 veces, ¿no? Cuando lo ves la primera vez, quizás no entiendas algunos detalles, pero cuando lo ves por segunda vez, ya entiendes todos los detalles porque ya viste. Nosotros tenemos una visión mucho más amplia de lo que significa Jesús en los Salmos porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Claro. Entonces, la segunda parte de esta segunda parte, valga la redundancia, recuerden que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo se presenta Jesús en los Salmos? Entonces, hemos visto en primer lugar como un pastor. En el día lunes nosotros vemos otra faceta de Jesús en los Salmos, y tiene que ver con el Salmo 22, el Salmo 118, y es
ya una figura muy triste, ¿no? El siervo sufriente o doliente. Pastor Henry. Justamente para leer, el pastor dice el Salmo 118, versículo 22 y 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Presenta, pastor, a Jesús como aquel personaje que vino a este mundo y no le fue fácil transitar por la tierra, ¿no? No fue fácil su ministerio, no fue un ministerio donde todo fue bueno, todo fue alegría, felicidad. Tuvo momentos muy complicados, muy difíciles, de traición, de golpes, hirieron su cuerpo, sangró su cuerpo al punto de llegarlo a matar. Entonces el Salmo capítulo 118, el Salmo capítulo 22 nos habla acerca de ese proceso que tuvo que pasar Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, la lección hace una referencia, Pastor Enrique, con Mateo 27:46, ¿no? Sí, que es sí, las palabras de Cristo. las palabras de Cristo ahí en la cruz. Pastor, y aquí se aplica lo que usted mencionaba, ¿no? David probablemente en la persecución que sufrió terriblemente por Saúl, buscando su cabeza, ¿no? Claro, Él clamaba en su contexto vivencial, personal: Señor, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, Jesús hace el uso escatológico, profético de estas palabras y la cita, Elí, lama sabactani, ¿no? o el cumplimiento tipológico, porque David de alguna manera siempre es un tipo también en los salmos de Cristo. ¿Qué es un tipo? Pues? Un tipo es un símbolo usado del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento. Así es. Entonces, interesante, ¿no? Que Jesús, ¿cuál es la oración? Si podríamos leer quizás, Pastor. La leemos, pastor, en el Salmo 22, versículos 1 y 2 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí tu salvación y tus palabras lejos de mi clamor? Y en Mateo capítulo 27, versículo Pastor Henry, 46, que lee el texto. ahí es la 27. famosa declaración en arameo, Sí, ¿no? Que arameo. está, Elí, lama sabactani. Salmo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. 46, ahí está. Esa declaración que está en hebreo, ¿no? Es Elí, lama sabactani, que tiene que ver 27:46. En realidad es la repetición en arameo del hebreo, porque el salmo fue escrito en hebreo, ¿no? Elohi, lama sabactani, ¿no? Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has Una desamparado? referencia exacta, ¿no? Ahora, tenía que pasar Jesús por estos momentos, tenía que ser parte del dolor, tenía que pasar por el sufrimiento Jesús. Claro, porque está profetizado. En ¿no? esta faceta vemos al Mesías sufriente, ¿no? Justo en esta parte habla de que el ministerio de Cristo no solamente iba a tener la faceta del pastor que viene a cuidar a su pueblo, a restaurar, sino también la parte de la miseria que el pecado le trajo a Cristo. El dolor por el pecado, el sufrimiento que tuvo que pasar por nosotros. Claro, todo eso nos lleva justamente a la salvación, ¿no? Todo este proceso fue para que nosotros podamos ser salvos, la redención, como lo menciona Lo que le también costó a Cristo. Elena Jarrón de Huay, ¿no? Dice, Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo convirtiéndolo en piedra angular, viva del templo espiritual de Dios, Efesios 2, 20, 21. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, al medio de salvación de Dios, ésta se convertirá en agente de juicio. Así es. Entonces, en esta parte podemos notar que Jesús se presenta en los Salmos como el Mesías sufriente, que era necesario, como decía el profesor Henry, que esto ocurra para la salvación de las personas. Claro, por eso se manifiesta como piedra angular, ¿no? Algo que no puede caer, es la simiente, es la base. Y no puede haber otro. Y no puede haber otro. Otro fundamento. Otra faceta u otra manera de cómo se presenta Jesús en los Salmos está en el Salmo 89, ¿no? El Salmo 89, donde el rey David se lamenta por la realidad que parece indicar, ¿no? Parece que el pacto no se está cumpliendo. Sin embargo, podemos notar claramente que Dios siempre es fiel a su pacto. Podríamos decir entonces que Jesús se revela en los Salmos de manera fiel, es decir, como un Dios no solamente que es pastor, como un Mesías sufriente, sino también como un Dios que es fiel a su pacto. Y al pacto con su pueblo, pastor. Aquí lo dice, ¿no? En el Salmo 89, 27. Yo te pondré a ti, Israel, dice, ¿no? Por mi primogénito, al más excelso de todos los reyes de la tierra, porque para siempre te
te aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme contigo. Qué tremendo. Ese es el Dios que tenemos, un Dios fiel que no se olvida de su promesa. Y finalmente, la última declaración, el día miércoles, hace ya una forma interesante, Pastor Enrique, Pastor Henry. No solamente es fiel a su pacto, sino que el Salmo 2, el Salmo 110, el Salmo 89 nos muestran, ahí sí un asunto profético ya, Sí. que se cumplió en el libro de Hechos, capítulo 7, ¿no? Y cuando se habla de la exaltación de Cristo. Pastor Henry. Claro que sí, pastor. Justamente dice, ¿no? Además, la interacción entre el Señor y el ungido sugiere una intención de identificar a este Mesías davídico como el Señor mismo. Sí, el que está sentado a la diestra del Señor. Está justamente hablando que después del sufrimiento vino la exaltación, ¿no? Que llega a ser de alguna manera una ley de la vida, ¿no? Después de la prueba, de la dificultad, viene justamente la recompensa. Y también lo manifiesta ahí el libro de Hechos, ¿no? Sí, aquí vemos la figura de Cristo como rey. Otra figura importante, no solamente el buen pastor, el siervo sufriente, sino como rey, un rey soberano, un rey que no tiene parangón, comparación, un rey incomparable, como dice el título de la lección. Aquí vemos a Cristo al final de todo, después de su padecimiento, de su ministerio en la tierra, triunfante. Es el triunfador, es el victorioso, el Ahora, que pone, dice el texto, la cabeza sobre el estrado, dice. Es decir, en los tiempos antiguos, cuando los reyes vencían, la costumbre era poner al rey enemigo, como en el ajedrez, ¿no? Te hackeaban, ponía la cabeza en el piso del rey vencido y ponían el pie sobre la cabeza, sobre el cuello del oponente, del rey que está siendo derrotado. Acá Cristo es presentado también como que al final de todo pondrá al enemigo a Satanás como el gran vencedor, el soberano. Ahí Eso en es lo que dice Hebreos, la Biblia, ¿no? en Hebreos capítulo 1 también, pastor, versículo 3 dice, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está hablando de esa parte que ya hemos hablado y lo manifiesta el Salmo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. en las alturas. Después del momento de la muerte, vino la resurrección, y luego se mostró su gran poder al sentarse justamente en ese trono maravilloso. Ahora, ¿cuán importante es entender que que Jesús es mi pastor, que Jesús es el Mesías, y que Jesús es fiel, y que Jesús es un rey también? Claro. Pastor Enrique. En Jesús se da la perfecta combinación del tierno, amoroso pastor, pero también del todopoderoso rey. Es decir, en Jesús está la combinación de esa naturaleza única, hermosa de Jesús. Cuando le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿qué estaba comentando la gente ahí en Mateo capítulo 16? De su persona. Es importante que sepamos bíblicamente, Pastor Heisen, quién es Jesús. La gente decía muchas cosas. Le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Pero Jesús quiere que tú y yo sepamos quién es en realidad, ¿no? Y le pregunta, ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Es importante responder esta pregunta con lo que la Escritura dice, ¿no? Para nosotros Jesús es nuestro buen pastor, el que es tierno y amante en su cuidado, pero también es nuestro Rey todopoderoso. Es decir, tenemos un Dios amante, pero un Dios todopoderoso a la vez. Ahora, esto lo que dice el Pastor Enrique, Pastor Henry y amigos, es trascendental. Yo creo que no solo es trascendental por un tema teórico, sino por un tema práctico. El cristiano que no entiende, no tiene un conocimiento real o correcto de la persona de Cristo, va a ser un cristiano que va por la vida sin rumbo, porque no sabe a quién sirve, no sabe a quién ama, no sabe a quién obedece. Y es maravilloso entender que ese Dios, ese Jesús, es un buen pastor, interesado en mí, interesado en ti. Y yo no sé la situación que podamos estar atravesando, las dificultades o caminos que estemos transitando en este momento, pero puedo imaginar a una persona que siente que no es escuchado, sus oraciones no llegan, o como se dice, no pasan del techo. Pero tú puedes tener la seguridad de que Dios es un Dios que es amoroso y también es un Dios poderoso. Un Dios de amor que es nuestro pastor, pero es un Dios
excelso que es el Rey, Todopoderoso. y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, puedes tener tú la plena seguridad de eso. ¿Quién es Jesús para ti? Y los salmos tienen esta particularidad interesante de mostrarnos varias facetas de Jesús. Varias facetas en el que nosotros notamos que es el buen pastor, es el Mesías, es fiel, es poderoso a su pueblo, a sus promesas, pero también es el Rey exaltado que viene con poder y gloria, que venció a la muerte, venció al enemigo, y hoy podemos tener la seguridad. Dice, una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa al advenimiento de Daniel capítulo 7, que muestra que después del día del juicio en favor de los santos, se establece su reino, cuyo reino es eterno, y gracias a la cruz, la promesa del reino es restaurada. Amén. La Así tercera es. pregunta que queremos responder, pastor, y para ir finalizando, tiene que ver con un aspecto, y por eso quizás allí yo quisiera explayarme un poco más, y tiene que ver con lo que se presenta el día jueves, y tiene que ver con una de las doctrinas pilares, si no la más importante para el adventismo, y nos referimos al santuario celestial. Así es. Y allí, en los Salmos, se presenta a Jesús como el sumo sacerdote, como ese sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec. Melquisedec. Pastor, Tremendo. Pastor, el único rey y sacerdote que se menciona en todas las escrituras, en el libro de Génesis y en los Salmos y en el libro de Hebreos, es el sacerdote, sumo sacerdote Melquisedec. Esta comparación, este rango divino superior, solamente puede ser aplicado a Cristo, porque No hay otro. No hay otro. El único que puede cumplir, según el Salmo 110, dice aquí el texto bíblico, juró Jehová, en el versículo 4, que nunca se arrepentirá, porque tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra y quebrantará los reyes en el ¿Eso día dice de su dónde? ira. Salmo 110, versículos 4 y 5. o sea, los Salmos ya estaban haciendo referencia de Jesús como el sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec, un orden eterno que no tiene ninguna otra comparación en las Escrituras. O sea, no El rango de estamos hablando de una aplicación ya porque Jesús todavía no había venido, Exacto. como lo hizo o como lo hiciera Pablo. Está en los Salmos describiéndose esa obra maravillosa de Jesús en favor de su pueblo. Estamos hablando del juicio investigador. Pastor, en pocas palabras. En Hebreos capítulo 6, Pastor Heisen, vamos a responder con un escrito está. En el versículo 18. Aquí, en este texto, nosotros podemos encontrar la manera en que Dios, en el pasado, dice una cosa y en el futuro va a cumplir exactamente lo que ya estaba escrito. Por ejemplo, Así es. cuando habla del orden de Melquisedec, dice el texto bíblico, el versículo 18, aquí está, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Lo que se habló en el pasado, y tiene su cumplimiento en el libro de Hebreos, está hablando exactamente del cumplimiento de la tipología. Es decir, cuando habla de el sumo sacerdote Melquisedec, está dotando aquí el texto bíblico a Jesús según un orden único, según un orden sui generis. Jesucristo es dotado en el libro de los Salmos, el capítulo 110, de un sacerdocio de rango superior. Ningún otro sacerdote, ni del sacerdocio levítico ni arónico, tuvo el rango que tiene este sacerdote, que es un rango eterno. Amén. Eso es lo que la Escritura revela. Ahora, Pastor Henry, yo pienso, ¿no? Y viene aquí una pregunta que quizás muchos están haciéndose, es en el contexto del libro de Hebreos. Hebreos es evidentemente un libro que nos está poniendo un contexto judío, israelita, y tiene mucho que ver con el sacerdocio de Cristo o el tema del tabernáculo, del santuario. Y allí Pablo va a decir que todo en Cristo es mejor. Mejor ofrenda, mejor pacto, mejor sacrificio, mejor y también mejor sumo sacerdote. Sí.
El mismo Pablo dice, ¿no?, que nos conviene que Él sea el sumo sacerdote, ¿no? Lo dice en el versículo 26. Ese sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. O sea, está hablando de un sacerdote poderoso, que nadie más lo va a alcanzar que el mismo Jesús, ¿no? Entonces, viene una pregunta que creo que es importante. ¿Cuán beneficioso es para el creyente, para el lector de la Biblia, entender que Jesús, a la luz de los Salmos, no solamente es nuestro buen pastor, no solamente es el juez, el rey exaltado y poderoso, sino que también es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién era un sumo sacerdote? Quizás para poder entender mejor este tema. Tremendo. Bueno, pues en pocas palabras, era alguien que intercedía, ¿no?, por el pueblo ante Dios. Tenía esa labor, ese trabajo y una gran responsabilidad también, porque si algo no sucedía de la forma correcta, era justamente el sumo sacerdote el que fallecía, ¿no? Entonces era un intercesor, justamente lo que ahora viene a ser Jesús para nosotros, ¿no? Y Pastor Heisen, el sumo sacerdote tenía un oficio anual en realidad, porque una vez al año, según Levíticos 16, él se presentaba delante de Dios por el perdón de los pecados, primero de él, y después por los perdón de los pecados de su pueblo. Esa era la función de mediador entre el pueblo y Dios. Y haciendo una aplicación ya escatológica y profética, porque la lección también lo toca, ese punto. Jesús, al no ser del sacerdocio arónico, al no ser del sacerdocio levítico y al ser del sacerdocio de Melquisedec, no necesita estar presentándose una vez tras otra vez anualmente, sino que una sola vez expió por su muerte en la cruz a la humanidad para siempre de todos sus pecados. Es decir, ese rango que él tiene de ser un sacerdote o un sumo sacerdote eterno le da la categoría no solo divina, sino también de que su sacrificio valga una sola vez y para siempre, para toda la humanidad. En conclusión, en simples palabras. En simples palabras, es nuestro mediador celestial. Es a quien podemos recurrir cuando nosotros caemos, pecamos delante de Dios. Y recordar que este juicio no es en nuestra contra, ¿no? Es a favor. Sino es en nuestro favor. Es un juicio de imputado que ya se nos otorga, no porque merecemos, sino por sus méritos. Porque Él ya lo hizo. Él ya murió. Amén. Pastor Henry, ¿cómo podríamos concluir esta lección así? Haciendo un breve resumen y destacando las tres partes, ¿no? En primer lugar vimos, la primera parte vimos cómo es que Jesús se presenta en los Salmos, ¿no? Se presenta como un buen pastor, se presenta como un Mesías que muere por nosotros, se presenta como un Dios fiel, como un rey exaltado, poderoso, y que Dios también es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador. ¿Cómo sería un resumen así, breve? Bueno, tratar de buscar palabras o cortas palabras para poder resumir esto es casi imposible, muy difícil. Pero yo creo que el ser humano debe sentirse muy agradecido con respecto a tener a alguien que nos ama tanto, que llega a ser nuestro pastor, nos ama tanto que dio su vida, ¿no? Jesús dio su vida por nosotros, nos ama tanto que llega a ser nuestro mediador, intercede por nosotros y es poderoso, ¿no? Cuánto amor hay de Dios que no es entendible para nosotros, pero está siempre ahí presente. Entonces, tenerlo claro que si estamos aquí es justamente porque así Dios lo permitió, ¿no? Amén. Muy bien, de esta manera entonces vamos a las dos preguntas de aplicación. Aquí tenemos dos preguntas. Dice, ¿cómo se ha demostrado o cómo ha demostrado Dios su inquebrantable fidelidad a su pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo, Pastor Enrique? Qué tremendo, pastor, ¿no? ¿Cómo Dios demuestra su fidelidad? Pastor, eso va contra la naturaleza humana. El ser humano es fiel muchas veces a causa de, ¿no? Soy bueno, yo cumplo mi parte si tú cumples tu parte. Cuando vemos a Dios es todo lo distinto. Dios es fiel a pesar de su pueblo. Dios es fiel a pesar de que muchas veces su pacto fue quebrantado. Aunque en un principio fue contractual, pastor. O sea, el pacto de Dios en el antiguo pacto era un pacto de una naturaleza binómica, ¿no? Es decir, si ustedes hicieran, y leo eso en Deuteronomio 8, por ejemplo, si vosotros obedecieran mi mandato y las bendiciones, pero si vosotros no cumplieran y andaran en la buena y pacto, las maldiciones. Aún así,
la fidelidad de Dios siempre estuvo con su pueblo. O sea, en un pacto con Dios, el ser humano siempre gana y Dios siempre pierde. Es como un papá, Pastor Henry, si tú con Ariel haces un trato, ¿quién va a ganar? Ariel va a ganar siempre porque tú eres su padre. Ningún padre tiene el corazón para hacerle trampa al hijo, para hacer un problema al hijo, al contrario. Siempre el padre pierde. Pero habrá un, así. habrá un día en que Dios juzgará. Así es. Así, el día del juicio final. Pastor Henry, tengo aquí una pregunta, dice, el sacerdocio único y superior de Cristo según el orden de Melquisedec, ¿de qué manera refuerza la certeza de la salvación del pueblo de Dios? Tener a Jesús como nuestro sumo sacerdote, Él habiendo pasado también por las situaciones que nosotros pasamos ahora, Él miró nuestra desgracia, miró nuestra naturaleza, Él pudo palpar el dolor y sufrimiento que nosotros pasamos, y ahora Él estar en un lugar intercediendo, siendo nuestro mediador, realmente es algo increíble, ¿no? Es algo maravilloso para nosotros como seres humanos, lo cual nos lleva a poder decir gracias, ¿no? Alguien entiende, nos comprende, entiende y ahora está mediando por nosotros también. Eso asegura justamente nuestra salvación, ya que cuando Jesús estuvo aquí también en la tierra dijo, no, yo vine a buscar, a salvar a los que se habían o a los que están perdidos, ¿no? Ahora, quizás sumando a eso, pastores, es importante destacar que hay seguridad porque Él es un sumo sacerdote, sí, fiel, único, pero también tiene otras características. Sí. Es nuestro pastor. Amén. Y es fiel y es nuestro rey. Así es. Entonces todas las características, todas las cualidades o cualidades lindas, grandes para nuestra salvación. Muy bien, queridos amigos, ya les dije y siempre lo repetiré, si ustedes tienen alguna pregunta, dejen sus comentarios allí en la parte de comentarios de este video. No se olviden de suscribirse, compartir este link de transmisión con sus amigos, vecinos, familiares, para que más personas puedan escuchar de la palabra de Dios. Recuerden que este estudio es un resumen utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que no podemos terminar esta lección solamente reflexionando y diciendo qué bonito, sino que debemos llevarlo a la acción. Y para esto queremos dar espacio al crea. ¿Qué podemos hacer? Acciones prácticas que llevan a la acción, que nos digan, estamos practicando lo que estamos estudiando. Pastor Henry. Pastor, creo que es un momento muy oportuno para poder buscar personas ahí en nuestra familia, amigos, familiares, vecinos, que posiblemente están pasando por una situación muy complicada, por una situación de dolor, de sufrimiento, y necesitan entender que hay alguien que los ama mucho, ¿no? Hay mucha soledad, mucha depresión, y hay alguien que dio la vida por ellos, hay un pastor que quiere cuidar de ellos, y es importante llevar ese mensaje. Entonces hay que ir y buscar justamente a los que están a nuestro alrededor para llevarles el mensaje de esperanza. Muy bien, Pastor Enrique, gracias, Pastor Henry. ¿Qué podíamos hacer? Sería bueno, Pastor, poder hacer de manera personal, ahí con tu unidad de acción, con tu grupo pequeño y tú como maestro, un desafío. Podríamos buscar en todos los libros que hemos estudiado de Salmos, en los Salmos más importantes, las características así puntuales. El que tiene folleto de maestro, no sé si ustedes lo han visto, los que tienen el folleto, van a encontrar una serie muy linda de varias funciones y características de Cristo, de su divinidad, de su ministerio. Los que no lo tienen, igual podemos buscar. La tarea sería buscar en las Escrituras qué dicen los Salmos, así puntualmente, acerca del ministerio de Cristo. Esa sería nuestra tarea, y poder compartir con alguien. De pronto tienes algún amigo que no cree en la divinidad de Cristo, algún amigo de otra afiliación. Sería bueno comprender bien para poder enseñar esto, Pastor. Esa sería la tarea. Muy bien, de esta manera entonces hemos desarrollado la lección número 9 y agradecemos a nuestros amigos, los pastores, que nos han estado acompañando en esas 3 lecciones. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No te olvides, este estudio continúa, tenemos todavía 4 lecciones más para honra y gloria de Dios. Así que gracias, Pastor Henry. Gracias. Gracias, Pastor Enrique. Gracias, vamos a despedirnos con una oración, Pastor Enrique. Bendito Padre, gracias por las preciosas y maravillosas lecciones de quién es Cristo. Bendice, Señor, que esta mañana podamos aceptarlo siempre como nuestro único mediador y salvador. En el nombre de Jesús, amén.